tiene 60 versículos, hermano. Yo les voy a pedir paciencia, porque vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Pero les voy a pedir paciencia y vamos a recorrer, porque este capítulo hace un recorrido, y Esteban, para contestar la confrontación del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, lo que hace es darse una vuelta por los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces vamos a recorrer desde Génesis, ¿no es cierto? Vamos a recorrer hasta Deuteronomio y quizá un poquito también de Josué. Entonces, también él necesitaba eso para poder dar una respuesta. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros necesitamos dar una respuesta, necesitamos saber de lo que vamos a dar la respuesta, ¿no es cierto? Y también necesitamos entregar algo con fundamento. Vamos a orar entonces. Padre Santo, Señor, gracias te damos, papá, por este día. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú con nosotros, Señor. Porque eres tan bueno, eres tan santo, santo, Señor, y santo por tercera vez, Padre amado. Mi Señor, te damos las gracias por todo, Señor. Te pedimos en este momento que seas tú con mis hermanos, Señor, que hoy día no están, con mis hermanos que están acá, Señor, y que seas conmigo también, Padre amado, venciendo estos nervios, Señor, y lo que siempre sentimos cuando estamos aquí arriba hablando de ti, Señor. Padre Santo, te pido que sea tu Espíritu Santo rodeándose entre nosotros, Señor, para que nos pueda guiar en esta palabra. Abre también nuestros corazones, Señor, para atesorar y aprender de tu palabra, Señor. Y Señor, te damos la gracia y te pedimos que estés interviniendo en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como les decía, antes de empezar y antes de hablar de este valiente en Cristo, voy a probar aquí. Antes de hablar de este valiente en Cristo, es importante darse esta vuelta, ¿no es cierto? Y vamos a entrar un poquito en contexto, hablando un poco de lo que predicó mi hermano Luis hace 2 semanas atrás ya, ¿no es cierto? En donde los invito a recorrer en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 10 al 15. Vamos a leer estos 5 versículos, porque nos van a servir para introducirnos en este capítulo 7. Y usted me dice ahí, cuando ya estemos ok, Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese que Esteban fue un buenísimo administrador y fue un predicador eficaz antes de su martirio. Fue nombrado como uno de los encargados para distribuir los alimentos. Él fue nombrado diácono en la iglesia primitiva. Además de ser un buen administrador, Esteban era un poderoso predicador, como le hablábamos. Cuando varios grupos confrontaron en el templo, la lógica de sus palabras era más que convincente. Él fue una persona que estuvo de frente y estuvo dando las respuestas necesarias. Fíjese que, como les decía, Esteban, para entregar esta respuesta cuando él estaba siendo confrontado por el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Esteban tenía que entregar la versión que estaba escrita en la ley.
Y esta versión que estaba escrita en la ley, Esteban la resume pasando por estos 5 primeros libros. Y nos adentramos entonces a este capítulo 7, en donde el primer versículo dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Se fija que el primer versículo ya entra confrontacional. ¿Quién era el sumo sacerdote en ese tiempo? Primero hay que saber quién era, ¿no es cierto? Seguramente Caifás y Anás, ¿no es cierto?, eran los sacerdotes que estaban ahí. Caifás estaba retirado, Anás era el sumo sacerdote en ese momento. Y en el mismo momento que lo había interrogado y preguntándole si esto es así, podemos confirmarlo, y si usted lo quiere anotar por ahí, lo podemos verificar en el libro de Juan, en el capítulo 18, del 22 al 24. Y fíjese que dice que cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjese que ante esto y ante la primera alusión que le hace el sumo sacerdote cuando le pregunta ¿esto es así?, Esteban responde. Y nos vamos al versículo 2 y dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Harán, si usted lo ubica geográficamente, hoy día se encuentra en la frontera entre Turquía y Siria, ¿ya? Como dato sobre este texto. Esta manifestación divina le ordenó a Abraham abandonar su tierra y parentela para ir a la tierra que Dios le había mostrado, iniciando así el cumplimiento de la promesa divina a través de su vida. Y en el versículo 3 dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. Dios planeó formar un pueblo que le perteneciera. Llevó a Abraham de la tierra malvada y egoísta de Ur hacia la región fértil de Canaán, donde se podría establecer una nación entregada a Dios. Dice el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar en un pie, pero le prometió que se le daría una posesión y a su descendencia la después de él, cuando aún no tenía hijos. Fíjese en esto, yo creo que usted lo ha recorrido anteriormente y yo creo que hemos hablado de esto. ¿Cómo le pueden prometer una descendencia si no tiene hijos? ¿Cómo le puede hablar de un futuro si hoy día no tengo hijos? Y sobre todo con la edad de Abraham, ¿no es cierto? Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reducirían a servidumbre y la maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El libro de Éxodo nos relata la historia de la esclavitud y la liberación milagrosa de los descendientes de Abraham. El pacto con Abraham, Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en tierra ajena y en tierra extraña y servirían siendo maltratados por 400 años. Hubo una promesa divina.
Como parte de este pacto, Dios le aseguró a Abraham que él juzgaría a la nación que los tuviera en esclavitud y que tras ese juicio sus descendientes saldrían de la esclavitud y los servirían a la tierra que Dios les daría. ¿Cómo se cumplió? El cumplimiento de esta promesa ocurre con la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida, donde Israel establecería su servicio a Dios. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión era una señal de pacto, era una señal física. Era una señal física que se marcaba, ¿no es cierto?, para hacer esta circuncisión y que existiera esta señal. Este pacto Dios lo había hecho con Abraham y sus descendientes, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículos 9 al 13. Esteban destacó que Dios siempre había cumplido su parte del pacto, pero Israel había fallado repetitivamente. Fíjese que mientras Esteban hablaba, daba algo que hoy día claramente existe. Y yo creo que nadie podría eximirse de la responsabilidad de haberle fallado a Dios. Aunque en los días de Esteban los judíos continuaban circuncidando a sus hijos varones, el corazón de ellos no estaba circuncidado. Estaba lejos de Dios y no lo obedecían. O sea, cumplían con un pacto, con una marca física, pero su corazón no estaba circuncidado. Su falta de fe y desobediencia era evidencia del por qué no cumplían el pacto, de por qué no ponían de su parte para poder cumplirlo. Versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Recordemos que estos patriarcas, motivados por la envidia que le tenían a José, le querían dar muerte. Y si no hubiese sido por Rubén, que les dijo que lo metieran en la cisterna, probablemente lo hubiesen matado. Pero no era parte del plan. Posteriormente lo venden como esclavo a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Pero Dios siempre estuvo con él, y eso lo podemos confirmar al final de su historia. Y el versículo 11 dice: vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Ese José, el que lo habían vendido como esclavo, al que le tenían envidia y al que le querían provocar la muerte. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. El resumen de la historia del pueblo judío, en donde Esteban presenta este testimonio claro de la fidelidad y la soberanía de Dios, a pesar de las fallas continuas de su pueblo,
a pesar de las fallas, de falta de fidelidad. Este pueblo